Inicio la grabación de nuestro repaso. Hemos llegado al final del primer parcial, así que lo felicito por perseverar hasta estos momentos. El primer parcial nosotros conceptualizamos la materia, hicimos un énfasis en lo que eran los sistemas normativos y hablamos sobre las instancias procesales. Esas fueron las tres cosas que hicimos. Estas diapositivas que les estoy enseñando ahorita son las mismas que están en el chat y las que están también en documentos de la plataforma. Entonces, si tienen cualquier pregunta, este es el momento para hacerla. Recuerden que ahora ya que no estamos meramente en presencial, no van a tener el beneficio de tenerme al ladito cuando estén tomando su examen, así que este es el momento de hacer las preguntas. No sé si alguien tiene alguna pregunta y si no, pues entonces yo pudiera darles un pequeñito repaso de todo lo que entra en ese examen. Entonces, coméntenme y cuéntenme qué preguntas tienen para poder realizar con éxito su examen. ¿No? ¿Estamos bien ustedes? Me van a sacar 100 en el examen. No, tal Dígame. vez 100 no, pero sí podemos bajar un santo del cielo para que nos ayude. No, No, no es de bajar santos. Y más usted, Edwin, que vino todos los días a clase, ¿cómo me dice que me va a bajar santos, muchacho? no, si los bajo, siempre los bajo. Sí No, lo, un breve repaso general de todo, abogado. Solo como ok, medio resumen, por favor. claro que sí. Pero antes de empezar con el repaso, no sé si alguien tiene alguna pregunta puntual que quiera que yo le conteste, algo que no le haya quedado claro. Si no, no se preocupen que por medio de nosotros vayamos haciendo el repaso, pueden irme diciendo, se me había olvidado que no sabía bien esto, aclárenme un poquito esa situación. Ok, entonces vamos a pasar las diapositivas, esta vez sí las vamos a pasar completas, no las vamos a pasar con movimiento, solo para que podamos visualizar la diapositiva completa mientras yo les voy dando su repaso. Entonces, vamos a empezar con aquella primera diapositiva que nos introducía al tema que era internacional. Recordémonos que el derecho de integración es parte de la rama del derecho internacional, ¿sí? Entonces, es parte de otra, por decirlo así, una rama del tronco general del derecho que se llama internacional. Esa rama se divide en dos, el público y el privado, y existen integraciones que son públicas e integraciones que son privadas, y por eso es que aún no hemos definido eso, sino que lo definiremos en el segundo parcial, recuérdense, cuando hablemos acerca de los tipos. Entonces, lo que sí definimos fue internacional. Recordarles que esa primera palabra inter lo que significa es entre dos o más partes. Entre dos o más partes. Inter. Entonces, cuando hablamos de inter, tenemos palabras como intermural, que eso significa entre dos muros. Usualmente cuando estamos en la escuela nos dicen, vamos a ir a jugar un torneo de fútbol intermural. Eso es a lo que nos estamos refiriendo cuando hacemos eso. La segunda palabra es nación, de nacional. Nación viene del latín natio, que significa nacer, y lo que recordábamos de la nación era, muy importantemente, acuérdense que existen tres. Existen dos tipos de naciones, pero existen tres naciones en sí. Los dos tipos son nación por suelo y nación por sangre. La nación por suelo es un invento de las Américas. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no quería que los británicos vinieran a querer mandar. Esa es la realidad. Los británicos habían destrozado a Estados Unidos básicamente, tantos impuestos que les estaban cobrando. Y pues nosotros como antiguas colonias de España no queríamos que un español nos viniera a mandar tampoco. Entonces, es un invento de las Américas, rara vez existe en otros lugares, y lo que significa es que pertenecemos a ese lugar por haber nacido en ese lugar. Y existen ciertas costumbres, ciertas maneras de hablar, la música que escuchamos, cómo comemos nuestros alimentos, que nos hacen distintos de un lugar a otro lugar.
Entonces, yo pertenezco a un lugar porque yo nací en ese lugar. La nación y la nacionalidad están atadas, sí, sí están atadas, pero son dos cosas distintas. La nación la encuentro yo en mi tarjeta de identidad y son esos primeros dígitos que salen en mi identidad. Entonces, 0801 significa que yo soy de la nación del municipio del Distrito Central. Acuérdense de eso. Mi nación es mi municipio, que queda adentro de un departamento, que queda adentro de la República de Honduras. Esa es la manera en la cual nosotros sabemos nuestra nación. La nacionalidad ya es otro tema, que eso sí, podríamos decir, la nacionalidad mía es hondureña, pero mi nación por suelo es el municipio del Distrito Central. Muy diferente ser de la capital, somos subidos, somos agarrados, por ejemplo. Yo no es que sea subida, más bien a mí me dicen que yo hablo hasta con las piedras y con las hormigas, pero yo sí heredé eso de ser agarrada, de eso sí. Miren, me lo lustro todas las mañanas. Yo soy de las que voy al súper y veo cuál es la oferta que hay, no veo el que me gusta, sino que veo la oferta. Y ese tipo de cosas, sí, yo soy bien agarrada. Es codo con orgullo, abogada. Ah, sí, yo soy codo, yo sí. Yo no lo niego. Muy diferente a mi papá, que es costeño, es sanpedrano, y ese más bien pareciera que es que le sobre el pisto, ¿va? Se va de la casa con dinero y nunca regresa con dinero en la billetera. Es impresionante. Es que había un indigente, es que no sé qué, es que un amigo. Esa es la gente del norte que piensa de que pues el dinero yo no sé de dónde es que le va a salir. Pero son estas costumbres distintas y aunque mi papá es sanpedrano, yo no heredé esa costumbre, esa costumbre de andar regalándole, que vos no sos santa, le digo. Entonces, esas cosas son distintas entre un lugar y otro. Eso hace que nuestra nación por suelo sea exactamente donde yo he nacido, ¿sí? Y luego tenemos la nación por sangre. Tenemos dos naciones por sangre. La nación por sangre hereditaria, que es lo que los documentos dicen que yo soy, ¿sí? Si los documentos dicen de que mi papá nació en San Pedro Sula y mi mamá nació en Puerto Cortés, pues entonces yo heredo la nación de San Pedro Sula y de Puerto Cortés. Y tiene bastante lógica, ya les dije, hablo hasta con las hormigas y las piedras yo. Cuando yo fui a sacar mi maestría, en el campus principal había una torre con un reloj y daba la hora, daba la media hora y la hora. Y entonces un día viene uno de mis compañeros y me dice, es que vos parece que hasta con el reloj hablas. Le digo yo, bueno, pero es que si él me responde, le digo yo, ¿por qué no voy a hablarle? Y se empiezan a reír todos. Entonces ese tipo de personalidad yo le heredé de mi papá, claramente que le heredé de él. Olvídese de que no lo hubiera heredado de él, es de él que le he heredado. Eso de andar alegre, de ser bailarina, de platicar con todo el mundo. Abogada, ¿y usted cómo hace para conocer a los otros catedráticos que ni de derecho son? Y no estamos en el mismo lugar, les digo yo, y no camino yo enfrente de ellos y no les digo hola. Y todo así como, oh, ok. Hace poquito se enfermó uno de los catedráticos de ingeniería y ese catedrático de ingeniería, el ingeniero Segura, no sé si lo conocen. Ay, me dio un pesar cuando escuché que estaba enfermo. WhatsAppé a la hija, le dije que necesitaban, que no sé qué. Y todos como, ¿y usted cómo lo conoce? Y no está ahí él, pues, les digo yo. Entonces, ese tipo de personalidad, yo le heredé de mi papá. Él es, bueno, si yo soy la cohibida de mi casa, pueden imaginarse cómo será mi papá, ¿verdad? Y pueden imaginarse cómo será mi hermana, que es aún más metida a rollo. Yo soy la seria, la cohibida en mi casa. Entonces, obviamente uno hereda esas características de sus padres, de las naciones, de los padres de uno, ¿no? Y si nos vamos aún más allá, pues podemos heredar esas características de nuestros abuelos. Eso que yo muchas veces les digo de que, pues en mi casa, en el almuerzo, cuando estaba viva mi abuela, que en Dios, de Dios goce ella, almorzábamos marmaón con plátano, porque a ella le encantaba el plátano, ella de hondureña no tenía nada, o sea, ella sí que era importada, ¿verdad? Ella la habían importado a Honduras. Entonces ella comía marmaón y le había encantado el sabor al plátano, entonces literalmente todos los días comíamos. De almuerzo, o sea, como que si fuera arroz con frijoles, comíamos marmaón, plátano y pollo. Esos eran mis almuerzos en mi casa cuando yo estaba creciendo. Entonces, eso es parte de esas herencias que nosotros tenemos, ¿verdad? Hay que recordar, sin embargo, que los documentos pueden mentir.
dábamos el ejemplo de que hay ciertas familias que dicen, no, todos los que nacen en mi familia tienen que ser registrados en Comayagua. Y yo les digo, es que todos quieren ser burros, le digo yo. Y me empiezo a reír, pero la realidad es que eso es ya algo de la familia de ellos, que dicen todos tenemos que registrarnos en Comayagua o todos tenemos que registrarnos en San Lorenzo, sí, depende de dónde es que ellos son, ¿verdad? Y entonces ustedes van a ver que a veces esos documentos mienten acerca de la procedencia local, pero también pueden mentir acerca de quién es mamá y quién es papá. Sí, eso ya lo hemos visto varios casos, no solo en Honduras, sino a nivel internacional, ya sea que se roban al niño en el hospital o que la mamá no lo quiere y lo regala sin haber hecho ningún tipo de documentación anterior, como para que el niño salga que es mío sin ser mío. Y obviamente también tenemos esas cuestiones de adopción, ¿verdad? Obviamente si usted es adoptado, pues no sabemos exactamente de dónde es que son sus papás, especialmente si lo adoptamos desde chiquito. Entonces los documentos pueden mentir, podemos decir que un hombre es el papá o que una mujer es la mamá sin que lo sea. Lo que sí no nos puede mentir es la nación más nueva de todas, la nación por sangre genética. Esa es con un examen de sangre o de saliva que está muy difícil que mienta. Pueden haber errores, equivocaciones, sí pueden, nadie es perfecto. Y obviamente los que hacen los exámenes, aunque es la computadora la que hace el análisis, el que escribe el resultado es un humano, ese se puede equivocar, se puede traspapelar, pueden pasar muchas cosas, pero es muy difícil que un examen genético le mienta. Ese le va a decir quién es mamá, ese le va a decir quién es papá. Pero además de eso, ahora tenemos exámenes genéticos que nos pueden decir exactamente de dónde viene su sangre. Y esa historia que tiene su familia quizás no es enteramente verdad. Quizás ha sido una tradición oral que han dado, pero no sabemos qué pasó hace 1000 años, no sabemos qué pasó hace 1500 años, hace 2000 años. Entonces es interesante ver esos resultados de la nación ancestral, así le llaman algunos, la nación ancestral. Y ya existen movimientos de que se reconozcan estas naciones. Entonces, si usted tiene ejemplo en Irlanda, que es el que ha reconocido, si usted tiene 75% o más de su sangre, que es irlandesa, pues entonces a usted se le otorga la nacionalidad irlandesa. ¿Sí? Entonces, muy interesante esa parte. Eso es acerca de la nación. ¿Tienen preguntas sobre la nación? ¿O estamos bien? Estamos claros ahora. Súper. Seguidamente vimos, si me deja, ok. Luego vimos de que de Honduras decimos que es una nación. Ya sabemos de que por tierra hay 258 municipios son. Ya me quedó la incógnita. Vamos a buscarlo, pero los municipios son las naciones, entonces hay varias naciones adentro de Honduras y por sangre hay reconocidas las etnias, no reconocidas muchas, ¿verdad? Inclusive la mía, que yo soy una mezcla de mestizo, que es la que más hay y no está reconocida por ley. Y si no, pues, ¿quién perdona una Navidad sin tamal y torreja, verdad? Entonces, tenemos la nación mestiza, pero además de eso, tenemos otras naciones como la mía, que yo soy mestiza mezclada con árabe. Entonces, tenemos muchas naciones no reconocidas por sangre. Pero además de que nosotros decimos que en Honduras hay naciones, les recuerdo que Honduras también es considerada república, lo sabemos porque sale en todas nuestras leyes. En la misma constitución dice que la constitución es la constitución de la República de Honduras, ¿sí? Entonces Honduras es una república y además de eso es un estado. Y la diferencia entre una y la otra es que la república tiene esos 3 elementos, población, territorio, poder, y el estado tiene un elemento más, que es el reconocimiento interestatal. Sin ese reconocimiento, usted sigue siendo república. Si ya tiene ese reconocimiento, entonces usted es un estado. Y dábamos el ejemplo de Cataluña ese día, que Cataluña tomó una votación y dijeron que ellos eran independientes. Y luego resulta de que España dijo, no, Cataluña es parte de nosotros. Estados Unidos salió dando una declaración diciendo de que ellos reconocen única y exclusivamente a España y que Cataluña es parte de España. Honduras hizo copy-paste del comunicado y dijo lo mismo, que nosotros reconocemos a España y no a Cataluña, y así varios otros estados hicieron igual.
Entonces, Cataluña sigue siendo una república porque tienen gente que dicen que son catalanes, tienen su población, tienen un pedazo de tierra que se llama Cataluña, tienen su propio Congreso, tienen su propio Senado, tienen sus propias cortes, tienen hasta su propio gobernador, pero nadie los reconoce. Ese es el detalle, nadie los reconoce. Y como nadie los reconoce, entonces ellos siguen siendo una república. Y así tenemos varios otros, ¿verdad? A nivel mundial. ¿Tienen preguntas sobre la diferencia entre república y Estado? No, abogada, ninguna. Me encanta. Así quiero que me digan el examen. Luego vimos conceptos relacionados. ¿Se acuerdan de estos? Hablábamos que en el país es el que habita con el pueblo. Sí, entonces el pueblo no puede ser el mismo que el país. No puede ser lo mismo. O es pueblo o es país. El pueblo, decíamos que ha tenido una evolución en su significado. Han habido 3 diferentes evoluciones que ha tenido. La primera fue los ciudadanos varones. Esa era la primera definición que teníamos. La segunda era el conjunto de jóvenes que podían hacer 2 cosas: votar y defender a la república con las armas letales. Sí, hay que agregarle esa colita siempre, las armas letales. Tuvimos una discusión sobre eso, sobre qué tipos de armas podíamos usar, y regresamos a la realidad de que tienen que ser armas letales para esta definición especial. En el tiempo de Grecia y de Roma, los que iban a la guerra única y exclusivamente, los que defendían la república con el uso de las armas letales, única y exclusivamente eran los hombres. Entonces, tanto en la primera como en la segunda definición, solo eran hombres. Y luego con la tercera definición ya decíamos que estaba conformada por humanos. Y cuando hablábamos de los humanos, hablábamos porque obviamente ahora hay robots que van a la guerra, sí, eso existe. Tenemos drones, por ejemplo, que son dirigidos y cosas así, pero todavía no tenemos algún robot que pues, de manera autónoma esté pensando o algo similar. Entonces lo que sí tenemos es humanos que van a la guerra y que defienden a la república con las armas letales. Recordarles nuevamente que mayormente son hombres los que están dentro de las Fuerzas Armadas a nivel interestatal. Estados Unidos es menos del 3% que son mujeres. Si ellas deciden no llegar a trabajar, pues nada le va a pasar a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Nada, literalmente nada le puede pasar. O como me dijo una vez mi esposo, que es muy elocuente con sus palabras, mi bello coronel, me dijo, buscamos a alguien más que nos haga caso. Sí, entonces, ¿por qué? Porque la gran mayoría de ellas son oficinistas, ¿no? Son trabajos importantes, trabajos de estrategia, trabajos de oficina, pero rara vez ellas están en el campo de batalla. Entonces, a nivel interestatal todavía sigue siendo mayormente hombres. En Honduras es menos del 4% de las Fuerzas Armadas que está conformado por mujeres. Entonces, nuevamente, si ellas deciden no llegar a trabajar, les va a doler un poquito, pero no mucho. Ahora, si los hombres deciden no llegar a trabajar a las Fuerzas Armadas de Honduras, de Estados Unidos, de Francia, de China, de cualquier estado, pues ahí sí van a tener problemas porque puede ser utilizado un momento de debilidad para poder invadir. Luego de que vimos el término pueblo, vemos el término economía. Economía es del griego oikos y nemos, 2 palabras, que significaba el manejo del hogar. Sí, al principio significaba el negocio familiar, el manejo del negocio familiar, que incluía los ingresos. Acuérdense de su clase de laboral, cuando les hablaban del salario que viene de la sal que se le pagaba a los soldados. Los empleados, los esclavos, la crianza de los hijos, qué íbamos a hacer con los animales, cuánta comida había que comprar, todas esas decisiones las tomaba alguien adentro del hogar. Y como ya nosotros sabemos de que en el tiempo de Grecia y Roma los hombres andaban en la guerra, y si usted no andaba en la guerra es porque estaba muy chiquito todavía, entonces usted andaba en la guerra, las que se quedaban eran las mujeres. Y entonces la economía en el tiempo de Grecia y Roma era justamente femenina. La economía era femenina. Hoy en día nosotros lo consideramos que la economía es el manejo de los destinos financieros de los ciudadanos privados.
Eso es importante debido a que en Honduras casi el 34% de los hogares están conformados por madres solteras. Y esas son las que se autoidentifican como madres solteras. Ahí estamos excluyendo a las que no quisieron decir que son madres solteras, o las que dicen, no, yo soy casada aunque mi esposo esté de mojado en Estados Unidos, o sí, yo soy viuda, pero yo no me considero madre soltera. Entonces ahí solo son las que se autoidentifican como madres solteras. O sea que pueden haber muchas más madres solteras, muchos más hogares que son literalmente jefiados por una mujer. Entonces tenemos eso en la actualidad, pero además de eso, el 60% de las micro, pequeña y mediana empresas en Honduras son lideradas por una mujer. Ese liderazgo de mujer se traduce justamente en que el 70% de los trabajos que se crean en Honduras son creados por la MIPYME. Entonces, no solo es que nosotros somos las que tomamos las decisiones en el hogar, sino que además de eso, somos las que proveemos una gran cantidad de los trabajos que hay en Honduras. Entonces, la economía en Honduras sigue teniendo rostro femenino. ¿Tienen preguntas sobre país, pueblo, economía? ¿No estamos? Sí. Creo que estamos. Ok. Si pasamos al siguiente tema que hablamos, fue acerca de los sistemas normativos, en especial para nosotros los externos coercitivos. El término derecho ha tenido una evolución. Primero significaba recto o rígido. Esa fue la primera vez que lo utilizamos. Les recuerdo que existen dos teorías. La teoría feminista, de que recto o rígido significaba que yo cortaba en línea recta y costuraba en línea recta. Esa es la que menos me convence a mí, a la mayoría de los lingüistas. Pero también tenemos la definición de los militares, que lo que significaba primero era la dirección, que todavía hasta el día de hoy decimos siga derecho y significa seguir recto. Y luego se convierte en el comportamiento que yo tengo que tener. Y ese comportamiento que yo tengo que tener es justamente para el soldado era, no puedo andar con brazos caídos, ¿no? Sino que tengo que andar erguido, tengo que marchar a tiempo, etcétera. Y luego al llegar a ese destino, pues no violar a todas las mujeres, no coger a los niños y hacerlos esclavos, no matar a todos los hombres, ¿sí? Sino que darle esa justa dimensión. ¿Quiénes son mis aliados? ¿Quiénes me pueden ayudar? ¿Quiénes pueden pagar los impuestos? Acuérdense, siempre desde el tiempo de Grecia y Roma eran importantes los impuestos. O sea que no es nuevo esto de los impuestos y la importancia de los impuestos, siempre ha sido importante. Luego, siempre dentro del tiempo de Grecia y Roma, hubo una evolución en donde nosotros empezamos a denominarlo conjunto de normas jurídicas que regulan el comportamiento de los miembros de la sociedad. Ese es el que usualmente ustedes me dicen, ese tiene más de 2000 años de existir como definición, entonces es altamente aceptado como la definición de lo que es el derecho. Pero ahora existe una definición dogmática académica, solo, entre comillas, solo, tiene 3 siglos de existir, casi 4 siglos, todavía no cumple los 4 siglos, o sea, estamos hablando de 370 y pico de años, que en derecho es algo muy corto, ¿sí? Obviamente, en derecho, algo de 200, 300, 400 años, a menos de que sea algo novedoso como el ADN, las tecnologías de computadora, pues estos conceptos son bastante nuevos porque en sí es nuevo todo lo que hablamos de eso. Pero una definición de derecho nueva, pues estamos hablando que realmente pues está en pañales esta definición. Sin embargo, ya ha sido altamente aceptada por el hecho de que tiene una relación directa con la definición que nosotros conocemos de los griegos y los romanos. Y esa definición es sistema normativo externo coercitivo. Sistema lo relacionamos con conjunto, normativo con normas, externo, miembros de la sociedad y coercitivo con jurídicas. O sea que tiene una relación íntima y directa con la definición que nosotros conocemos de los griegos y los romanos. ¿Tienen preguntas sobre la evolución que tuvo el término derecho? Ninguna, abogada.
Es que me encanta, es que espero 100, yo, no es broma, espero 100. Luego de eso, miren, la computadora. Okay. Luego de eso vimos los componentes, vimos de que existen 3 sistemas normativos. Vimos además de eso que la diferencia es en el ámbito de formación y en el ámbito de ejecución. En el ámbito de formación decimos que hay uno que se forma adentro de mí, que son mis reglas, y otro que se forma afuera de mí, que significa que son las reglas de la sociedad. Y en el ámbito de ejecución también hay 2. Hay uno que es coercitivo, que significa que me pueden forzar, reprimir o sujetar a que tenga obligatoriamente que cumplirlo. Y hay otro que no es coercitivo, que significa que no me pueden forzar, no me pueden reprimir y no me pueden sujetar. La moral es un sistema normativo interno, no coercitivo. Eso significa que son mis reglas personales que yo hago para mi vida. Y si yo falto a esas reglas personales, muchas veces la única repercusión que va a haber es que yo me voy a sentir mal. Pero más de eso no va a haber repercusión. Ejemplo, si yo decido que yo no me voy a lavar los dientes hasta que yo no me meta a bañarme todos los días y yo me baño hasta después de desayunar, pues esa es mi regla personal. Y si algún día yo no me lavo los dientes porque no me bañé, pues ese es mi rollo. Tal vez puede oler feo, pero más de eso nada va a pasar, ¿ok? Entonces, esa es la moral. Está formada dentro de mí y no es coercitiva. Luego tenemos la ética. La ética sí está formada afuera de mí, es lo que la sociedad espera de mí. Esas pueden estar escritas o no escritas. Puede ser que sean normas éticas de un funcionario del Estado, puede ser que sean normas éticas del profesional del derecho, o pueden ser que sean normas éticas de vestimenta, qué es lo que espera la gente de mí al vestirme, qué es lo que espera la gente de mí al ser mujer, qué es lo que espera la sociedad de mí al ser hija mayor. Yo sé que ustedes saben que a veces al hijo mayor le caen ciertas responsabilidades que al hijo menor no. Entonces, ¿qué es lo que espera la sociedad de mí en ese aspecto? Sin embargo, si yo fallo a esas normas éticas, el Estado no puede venir y hacer una fuerza, hacer una represión o sujetarme a esas normas. Eso lo sabemos porque hasta el mismo Código de Ética del Funcionario Público se viola todos los días de Dios, en especial en años electorales, y no hay repercusión. No hay alguien que fuerce, no hay alguien que lo sujete. Y usualmente las penas por las violaciones a esas normas éticas son mínimas, ¿sí? Entonces, lo hacemos a nivel gremial, no lo hacemos, o lo hacemos a nivel de sociedad, pero no es como que lo hacemos de una manera estatal coercitiva. Y luego tenemos el derecho, y el derecho sí es externo, no lo formo yo, lo forma el Congreso Nacional de la República, cuando estamos hablando de la ley, y cuando estamos hablando de políticas públicas lo forma el Poder Ejecutivo, o sea que lo forma el gobierno, está afuera de mí, y es coercitivo porque si yo no lo sigo, entonces alguien me va a reprimir, sujetar o forzar a tener que seguir. Es decir, yo no puedo hacer algo contrario a lo que el derecho dice. Eso es verdad en cuestiones penales, que es muy fácil verlo, donde dice no robe, no mate, no viole, pero además de eso también lo vemos en todos los ámbitos del derecho. Tiene que pagar sus impuestos. Eso es lo que dice la ley. Si yo no quiero pagarlos, muy bien, gracias. Dígame, Cristian. Abogada, por ejemplo, las leyes de Moisés eran normas no coercitivas. Ok, miren qué interesante. Las leyes de Moisés, los 10 mandamientos de Moisés, empezaron como unas normas éticas, pero si ustedes se fijan, de esos 10 mandamientos nosotros tenemos varios que ya están codificados adentro del derecho. Es decir, que las normas morales, las normas éticas pueden convertirse en derecho. Pueden convertirse en derecho. Les recuerdo que además de eso, los judíos toman hasta el día de hoy, que es algo que lo vamos a ver en el segundo parcial, los judíos hasta el día de hoy toman el Torah, que es el Antiguo Testamento para nosotros, como su ley. O sea, su ley sustantiva, no su ley procesal. Su ley sustantiva, ellos la toman directamente del Antiguo Testamento o del Torah. O sea que
Eso es bien interesante cuando nosotros mezclamos la religión y el derecho y convertimos una norma ética en derecho. Eso también lo vemos, por ejemplo, en los países islámicos, donde ellos cogen el Corán y el Corán es la ley. O sea que sí podemos convertir las normas éticas en derecho, pero para eso tiene que haber un proceso. Tiene que venir un congreso, tiene que decir, esta es nuestra ley, la hemos aprobado como ley, y obviamente no han habido rechazos de su propia población, porque rechazos de otros lugares sí lo han sentido, pero de su propia población no lo han sentido. Entonces en Honduras, por ejemplo, las normas religiosas que nosotros tenemos, los 10 mandamientos, que casi todos lo tenemos porque la mayoría de los hondureños somos cristianos, son normas éticas. Pero si usted lee el derecho, una de las obligaciones que tenemos al casarnos es ser fiel. Eso va de acuerdo a uno de los mandamientos. Además de eso, dentro del Código de Familia dice que nosotros tenemos que cuidar de nuestros padres. Eso va con el tercer mandamiento. El Código Penal nos dice que no debemos de matar a los demás. Eso va con el quinto mandamiento. O sea que esas normas éticas yo puedo arrastrarlas y convertirlas en derecho. Pero como les digo, para eso tiene que haber un proceso para convertirlo en derecho. ¿Le contesto eso a su pregunta, Cristian? Sí, abogada. Gracias. Ok, perfecto, me encanta. ¿Alguna otra pregunta sobre esto, muchachos? Ok, recordatorio, todavía no hay robots que escriban leyes, todavía no hay robots que sean jueces, todavía no hay robots que sean ciudadanos que siguen o incumplen la ley, por ende, todos nosotros tenemos moral, todos nosotros tenemos códigos de ética que tenemos que seguir, que puede ser que sean iguales o distintos a mi moral, y todavía esos diputados, esos jueces y nosotros que somos los que seguimos la ley, seguimos siendo humanos. Por ende existe una íntima relación entre los tres. Los tres son sistemas normativos y la diferencia radica en su ámbito de formación o en su ámbito de ejecución o en ambas. ¿Sí? Ok, seguimos con integración. Cuando vimos la palabra integración, recuérdense que tiene tres partes, un principio de palabra, un final de palabra y la palabra. Un inicio de palabra in, que significa negar, un final de palabra que es onem, que significa acción y efecto de, y tangere, que en realidad es la palabra, es hacer completo, completar o restaurar. Les recuerdo que integración lo que significa es unir elementos para crear un todo. Es decir, que no puede existir una integración si no existen elementos para esa integración. Esos elementos tienen que ser dos o más. O sea, yo creo que por lógica, si vamos a unir dos cosas, tienen que ser dos o más. Y lo que sí debemos de recordar es que no necesariamente es por el número de estados, ni necesariamente si deja de existir un estado o deja de existir una región entera o se crean otros estados, significa de que se va a dejar la integración. Va a sufrir cambios la integración, pero no son exactamente los estados los que van a determinar cuáles son los elementos. El número de estados no es lo que determina el elemento. Lo que determina el elemento van a ser varias otras cosas como la tipología de la integración, las razones de la integración y cosas de esa naturaleza que vemos en el segundo parcial. Pero sí quiero que se acuerden que no necesariamente los estados son el elemento necesario. Lo que es el elemento necesario son otras razones, dos o más, ¿sí? Pero no necesariamente es los estados. El gran ejemplo que hablamos en clase fue cuando se disuelve la Unión Soviética, no se disuelven las Naciones Unidas. Cuando se disuelve Yugoslavia, no se disuelven las Naciones Unidas. Cuando se empiezan a crear la República Checoslovaquia, que después se divide y ahora es Checa y Eslovaquia, Bosnia-Herzegovina, que ahora es Bosnia y Herzegovina. O sea que han habido cambios en el tiempo y eso no hace que la integración de la Unión de las Naciones, la ONU, desaparezca. Lo que hace es un cambio, pero no el desaparecer, ¿sí?
Y les recuerdo que el opuesto de la integración, o sea, el antónimo de la integración es la segregación. Y cuando hablamos de la segregación, lo que estamos diciendo es que se separan los elementos de ese todo. Eso es lo que estamos diciendo. Se separan los elementos de ese todo. Para separar esos elementos de ese todo, eso puede ser por razones históricas, como por ejemplo religión, raza, credo, sexo. Podemos segregar de esa manera. O podemos segregar de otras maneras como usted es un país capitalista, usted es un país socialista. Hemos visto ese tipo de integraciones nosotros también. Entonces, esas segregaciones es separarnos. ¿Ok? ¿Tienen preguntas sobre la integración? Ninguna, abogada. Dunia, usted me va a sacar 100, yo lo sé. Ojalá, abogada. Luego vimos las diferencias sobre la ley y la política pública. Les recuerdo que son 8 diferencias. La ley es creada por el Poder Legislativo, hecha por las personas, porque yo soy la que voto de manera directa para ese diputado que va a estar ahí. Es el régimen constitucional, porque dentro de mi constitución tiene que haber un proceso para yo crear una ley, y tengo que respetar esa constitución al crear esa ley. Pretende regular una actitud, es decir, poner las reglas del juego claras para que haya una seguridad jurídica. Tiene un formato formal porque son leyes las que son parte de las leyes. Es una estrategia, es una meta que queremos alcanzar. Salud, educación, seguridad, son metas que queremos alcanzar. Está basado en la igualdad, que significa que todos ante la ley vamos a tener los mismos derechos, y es garantizado por el Poder Judicial. Hasta aquí en la garantía es que entra el Poder Judicial. O sea, el Poder Judicial no puede crear leyes. No, esa no es su función. Su función es garantizar la aplicación de la ley. Y luego tenemos las políticas públicas. Las políticas públicas son una función del Poder Ejecutivo. Están hechas para las personas porque yo elijo al presidente, pero no elijo a nadie de su gabinete. No elijo al secretario de Seguridad, al de Educación, al de Salud, al de Defensa, a nadie. Yo a esos ni idea. Es más, la gran mayoría de los hondureños ni saben quiénes son por nombre y apellido los secretarios, a menos de que haya un escándalo en la tele. Solo así es que no conocemos los nombres. El resto de ellos ni idea quiénes son, ¿verdad? Entonces son creados para las personas porque son empleados nuestros, y así deberíamos siempre de pensar de ellos. Son empleados nuestros que trabajan para mí, ¿ok? Es un régimen político porque va a depender del partido político, del presidente, de su gabinete, del alcalde y sus aliados, el tipo de proyectos que ellos van a tratar de promover, tratar de ejecutar. Entonces es un régimen político. ¿Tiene que respetar la ley? Claro que sí, pero la manera en la cual yo visualizo ese cumplimiento de la ley cambia, dista. La actitud que tiene es una promoción. Yo lo que quiero hacer es promover mejor viabilidad. Ejemplo, ahorita en Valle de Ángeles hay una política pública de sembrar árboles. Entonces, están haciendo con el ICF y con Amitigra, si no estoy equivocada, donación de árboles por medio de la alcaldía. Entonces usted va y dice, yo quiero 10 arbolitos, 20 arbolitos. ¿Y dónde los va a sembrar? En mi lote de tierra. ¿Y los va a cuidar? ¿Sí? Entonces le hacen como varias preguntas. ¿Qué es lo que estoy tratando yo de hacer con eso? Promover que haya mejor aire, que usted cuide los árboles, que le importe, que vaya, siembre, que sea uno con la naturaleza, por decirlo de alguna manera, como me dijo a mí uno de los que estaba ahí en el evento. Entonces, yo lo que quiero hacer es promover una actitud. Merecemos respetar la ley del medio ambiente que nos dice que nosotros tenemos que cuidar la naturaleza, claro que sí. Pero ¿cómo yo lo voy a hacer? Con la donación de árboles. Ok, esa es una manera en la cual yo lo puedo hacer según la alcaldía de Valle de Ángeles. El formato que toma es informal, debido a que son proyectos que pueden cambiar. Quizás el otro año no se den cuenta de que regalaron este montón de árboles, pero nadie los regó. Regalaron el montón de árboles, pero más bien lo que tienen que ver es la quema, y no tanto la siembra, sino la quema indiscriminada que hay. Entonces, esos proyectos pueden cambiar. ¿Cómo yo los voy a hacer?
puede cambiar. El financiamiento que tengo puede cambiar. Miren, antes me daba dinero la cooperación española, pero ahorita estamos en problemas porque ellos son uno de los más afectados con COVID. Entonces vamos a buscar que nos done la cooperación taiwanesa. Sí, eso también es parte de un proyecto que puede cambiar. Por eso es que son informales, porque los proyectos pueden cambiar. Son tácticas, es decir, qué plan es el que yo tengo para poder alcanzar la ley que tenemos. El plan para un medio ambiente sano es la donación de árboles. Ese es el plan. ¿Ok? Entonces es una táctica. La estrategia sigue siendo la misma, medio ambiente sano, pero el plan puede cambiar. Luego decimos que está basado en la equidad, que significa dar lo necesario a cada uno para que estas personas puedan realmente alcanzar ese derecho al que todos somos iguales. No necesariamente yo necesito que me donen árboles, por ejemplo, para tener un medio ambiente sano. Yo quizás lo que necesito más bien es que en vez de que me den un día por 5 horas agua, que me den 2 días a la semana para yo poder regar esos árboles. Ejemplo, me estoy dando un ejemplo. Entonces, quizás yo no soy de las que necesito eso porque yo tengo una cisterna grande. Yo más bien lo que necesito es que usted me ayude contra la plaga del gorgojo. Eso es lo que yo necesito. Entonces es darle a cada quien lo que necesita. Quizás en Valle de Ángeles nosotros tenemos el problema del gorgojo, pero no tenemos problema del agua. En Tegucigalpa siempre, desde que yo tengo noción, desde que soy niña, ha habido problema de agua. Antes vivía en la Florencia, después vivía en las Lomas y siempre hubo problemas de agua. Siempre, por lo menos una vez cada 3 meses en mi casa se tenía que comprar cisterna. Y ya ahorita estos días mi mamá ha tenido que comprar ya, vamos a ver, en lo que va del año ya lleva 5 cisternas compradas. Entonces, más bien Tegucigalpa lo que hay es necesidad de agua. Ellos no tienen necesidad de plagas del gorgojo y eso, porque usualmente son jardines que tienen jardineros y les ayudan a tener sus jardines bonitos, ¿verdad? Entonces, allá más bien lo que necesitan es agua. Acá nosotros lo que necesitamos es ayuda en contra de las plagas. Y luego, ¿quién lo garantiza? Las políticas públicas lo garantiza la sociedad en general. Sí, esa sociedad en general, ¿quiénes somos? Todos nosotros, ONGs, los diferentes cooperantes, que ellos hacen ese trabajo que tanto les encanta hablar de esa palabra ahora, veeduría. Es decir, nosotros vemos, podemos reclamar, podemos hacer peticiones para que funcionen estos proyectos de política pública. ¿Sí? ¿Tienen preguntas sobre la ley y la política pública? Ok. Luego de que vimos esta diapositiva, ingresamos a las instancias procesales. Y cuando hablamos de las instancias procesales, les recuerdo de que primero hablamos acerca de las competencias. Cuando hablamos de las competencias, hay 4 competencias. La competencia jurisdiccional, que significa el poder en donde yo puedo, mejor dicho, el territorio donde yo puedo ejercer mi poder, ¿sí? Entonces es donde yo puedo ejercer mi poder. Esa es la competencia por jurisdicción. Luego tenemos competencia por materia. Ese es el tema que yo puedo ver. Tanto la jurisdicción como la materia me van a salir en el nombre o la designación del tribunal ante el cual yo me presento. Entonces, si yo les digo Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Tegucigalpa, la jurisdicción sería Tegucigalpa y la materia sería conciliación y arbitraje. O sea, siempre me va a salir la chepia, como les digo yo, la chepia me va a salir en la designación del tribunal. Ahí es donde me va a salir. No hay que confundir la jurisdicción con la sede. La sede es la ubicación exacta, la dirección, ¿sí? El PIN, como le digo yo, el PIN de dónde queda ese órgano. Entonces, si yo les digo el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, y les digo, queda en el bulevar que va hacia la Kennedy, en el edificio, vamos a ver cómo es que me dijeron, hace poquito me dieron la dirección, en el edificio de la Cámara de Comercio, en el bulevar que va hacia la Kennedy, esquina opuesta a Emisoras Unidas. Esa es la dirección que me dieron y adivinen, llegué, facilito que llegué. Entonces, esa es la sede, ahí es donde queda.
¿sí? Esa es la ubicación. No es lo mismo que la jurisdicción, porque la jurisdicción no es solo el edificio de la Cámara de Comercio. La jurisdicción sería Tegucigalpa, ¿sí? Luego, cuando hablamos de la cuantía, les recuerdo que la cuantía es el valor jurídico o económico y ese me va a salir en la suma del escrito. Ahí es donde me va a salir, en la suma del escrito. Les recuerdo que en cuestiones civiles y penales hay menor y mayor cuantía. La cuantía menor en cuestión civil es menos de 100,000. La mayor es 100,000 o más. En cuanto a las cuestiones penales, menor cuantía lo miran siempre los juzgados de paz y son las faltas. Mayor cuantía son los delitos. El resto de las cuantías yo las miro reflejadas, inclusive esa cuantía la miro reflejada en la suma del escrito. Ahí es donde yo la voy a ver. Esa sería la tercera competencia. O sea que competencia por jurisdicción, competencia por materia, competencia por cuantía. La última es la competencia por grado o instancia. Existen dos tipos de grados o instancias. Existe la instancia ordinaria y la instancia extraordinaria. Antes de pasar a ese, ¿tienen preguntas sobre las 4 competencias que existen? No, abogada. Entonces, está Gillette. Luego tenemos las instancias procesales. En las instancias procesales tenemos las ordinarias. A nivel mundial hay 2 instancias ordinarias. Las instancias ordinarias, la primera define los hechos. La segunda define la correcta aplicación del derecho. Estas forman 2 cosas. Tendencias, que es una sentencia, y antecedentes, que son 3 sentencias en casos similares que resultan de la manera similar. Cristian me estaba preguntando de que si hay 2 sentencias en un sentido y luego hay una que va distinto, pues siguen siendo tendencias, no son antecedentes. Para el antecedente yo necesito 3 sentencias similares que hayan salido de manera consecutiva, ¿sí? Luego tenemos las instancias extraordinarias. En Honduras existen 2, en las federaciones existen 3. La primera instancia extraordinaria es definida como la estatal y lo que hace es verificar si hubo una violación a los derechos fundamentales, que yo los encuentro en la Constitución. La segunda instancia para Honduras es la instancia interestatal. Esa lo que define es la violación a los derechos humanos. Esos derechos humanos yo los encuentro en los tratados. Si usted es parte de una federación, en medio de la primera y la segunda de Honduras hay una intermedia, algunos le dicen la 1.5, algunos le dicen la 2 y luego es la 3. La realidad es que son 3 instancias extraordinarias para Estados Unidos, México y el resto de las federaciones a nivel mundial. Y esta lo que define es si hubo una violación a los derechos federales. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace la instancia federal. En Honduras no existe. Si llegamos a formar nuevamente parte de una federación, existirá. Pero por los momentos no existe la instancia federal. Las instancias extraordinarias, lo que definen o forman son con una sentencia la jurisprudencia, con 3 sentencias la doctrina. ¿Ok? Cuando yo ya tengo doctrina, yo puedo inadmitir un recurso como parte de el órgano que lo va a ventilar debido a que ya existe doctrina. Entonces ni siquiera se tiene que ventilar el juicio. Esa es la gran diferencia entre jurisprudencia y doctrina y tendencia y antecedente. Que una vez que yo ya tengo la doctrina, yo ni siquiera tengo que ventilar el caso. Solo con la interposición de ese recurso yo puedo desestimar ese recurso. ¿Sí? ¿Tienen preguntas sobre esto? ¿No? Bueno, chicos, entonces creo que voy a tener varios 100. Eso espero. Créanme que a mí me encanta cuando sacan 100. Me gusta mucho, mucho, mucho cuando sacan 100. Significa de que no solo ustedes van bien, sino que yo voy bien con ustedes. Entonces espero varios 100. El examen va a abrir hoy a mediodía, va a cerrar el jueves a mediodía, el miércoles, perdón. Va a abrirlo hoy a mediodía, va a cerrar el miércoles a mediodía. Si tienen cualquier problema, si se les traba la computadora, se les traba el internet. El semestre pasado a una de mis alumnas le empezó a sonar feo la máquina, le estaba dando vuelta, empezó a sonar como que si hubiera un jet
Me lo grabó y me lo mandó. Y me dice, abogada, ¿qué hago? Y mientras está grabando, se le apaga la computadora. Cuando ella le enciende, le pone la pantalla de la muerte, el azul. ¡Ja! Estaba que se moría la pobre muchacha. Le digo, no, tranquila, tranquila, tranquila. Vamos a encontrarle solución. Entonces, siempre recuerden que yo estoy aquí para encontrarle soluciones a esos problemas. Si están a medianoche y quizás yo estoy dormida, no se preocupen que les contesto al nomás estar despierta. Pero recuérdense que estoy aquí para servirles. Mañana nos vamos a reunir para hablar acerca de esos primeros pasos que vamos a hacer con sus trabajos, sus diferentes trabajos que ustedes ya escogieron como parte de su tercer trabajo en casa. No sé si tienen preguntas adicionales. Abogada, las diapos están subidas a la plataforma. Sí, y las mandé también al chat. Están en la plataforma en documentos y también están en el chat. Gracias. A la orden. Bueno, muchachos, si no tengo nada más que pues darles o abrirles la mente o algo, pues termino entonces aquí la grabación.